Hola a todos, bienvenidos a otra clase del canal Anatomía de Primera. En la clase de hoy vamos a tratar el sistema esquelético, o sea, vamos a hablar de la estructura que conforman los huesos, cuál es su función, cómo están formados desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista mecánico, la función que tienen en cuanto al movimiento en el aparato locomotor. ¿Qué es el sistema esquelético? El sistema esquelético, o también llamado esqueleto, es el encargado de proporcionar toda la estructura al cuerpo humano, mediante la unión o articulación de todos los segmentos óseos que van variando de acuerdo a la región en la que nos encontremos. Por ejemplo, si tomamos la cavidad torácica, vemos que la estructura ósea que presenta es muy diferente, por ejemplo, a la estructura de los miembros inferiores, de los miembros superiores, o por ejemplo, a nivel de la estructura de la cabeza. La conformación de todo este sistema esquelético está dada por tejido óseo y tejido cartilaginoso. El tejido óseo, por supuesto, formado por células óseas que unidas entre sí dan esa estructura mucho más grande o ultraestructura que son los huesos. El tejido cartilaginoso, formado por células desde el punto de vista histológico con otro tipo de estructura, son las encargadas de formar a su vez otro tipo de tejido con otra función completamente distinta a la del hueso, pero participando los dos en común en lo que es todo este sistema esquelético. Las funciones del sistema esquelético son el soporte para el cuerpo, o sea, el mantenimiento de todos los órganos que están dentro de estas estructuras óseas, protección de estructuras vitales, como ocurre, por ejemplo, a nivel del cráneo, con la protección en su interior del sistema nervioso central, que corresponde al encéfalo, formado por cerebro, cerebelo, tronco encefálico, y su continuidad con la médula espinal, que está protegida a lo largo de todo el eje de la columna vertebral, o sea, dentro del conducto vertebral. A su vez, también tiene una participación en lo que es el metabolismo fosfocálcico, que es el recambio permanente de los minerales, como el fósforo y el calcio, para el mantenimiento rígido y estructural de la región cortical del hueso. Tiene una función muy importante en el aporte continuo de células de la sangre, lo que se conoce como hematopoiesis. Esa hematopoiesis se produce en la región interna del hueso o cavidad medular, donde vamos a encontrar justamente glóbulos rojos que transportan oxígeno en la sangre, glóbulos blancos que participan en el sistema inmunológico y las plaquetas que están relacionadas con los mecanismos de hemostasia a nivel de la sangre. Toda esta regulación de la hematopoiesis está vinculada con una hormona que es la eritropoyetina, que se sintetiza en el riñón y envía directamente la información a la médula ósea en el hueso para justamente el origen de estas células que van a formar parte de la sangre. Y a su vez forma la base mecánica para el cuerpo en relación a la participación y conexión que tiene con el resto de los huesos formando articulaciones y a la inserción de los músculos que van a posibilitar el movimiento de las diferentes palancas óseas. Eso es lo que va a formar parte del aparato locomotor, tanto para el miembro superior como para el miembro inferior. ¿Cuál es entonces la división del esqueleto a partir de la conformación de las diferentes estructuras óseas que lo conforman? Primero tenemos en la porción central lo que se conoce como eje axial, formado por la cabeza, la columna vertebral y el tórax. La porción apendicular, que es la porción que sale de la región central, corresponde a los miembros superiores y a los miembros inferiores. La porción central, que corresponde al esqueleto axial, se une al esqueleto apendicular a través de, en el miembro superior, la cintura torácica o escapular formada por la clavícula y la escápula u omóplato. En la región inferior, la unión o la articulación la encontramos a través de la cintura pélvica, en este caso formada por los huesos coxales que se articulan en su parte posterior con el sacro, que viene de la región de la columna vertebral, y en su parte anterior
los dos coxales se articulan entre sí a través del pubis. De esta manera tenemos el eje central articulado, en este caso, a la porción apendicular formada por los miembros superiores y los miembros inferiores. En cuanto a la estructura del hueso, vamos a tomar como ejemplo un hueso largo, después vamos a ver específicamente por qué lo clasificamos como hueso largo, pero vamos a destacar principalmente en la porción central lo que conocemos como cuerpo o diáfisis. En los dos extremos, en el superior y el inferior, las epífisis, que llamamos epífisis superior y epífisis inferior. En la unión que se da entre la epífisis y la diáfisis, nos encontramos con la metáfisis, tanto a nivel superior como a nivel inferior. Por otra parte, en las dos regiones, tanto en la región epífisis superior y en la epífisis inferior, vamos a encontrar una cobertura de cartílago articular que va a posibilitar la articulación de estos dos extremos con otros huesos. Por ejemplo, tomando como ejemplo el húmero, su epífisis superior se va a articular con la escápula u omóplato con una superficie articular que se llama cavidad glenoidea para formar la articulación escápulo-humeral que se encuentra en la región del hombro. En la epífisis inferior del húmero nos vamos a encontrar el revestimiento de cartílago articular para también posibilitar la articulación del húmero con el cúbito y el radio y formar la articulación del codo. Desde el punto de vista de cobertura, nos vamos a encontrar histológicamente con un tejido denso, muy firme, que está en la parte externa, que se llama periósteo. Si nosotros nos profundizamos y nos vamos hacia la región interna antes de ingresar a esta porción que es la cavidad medular, nos vamos a encontrar con otro tejido que es el endósteo, ubicado en la parte interna. Y por último, en la parte central nos encontramos con la cavidad medular. En este punto es donde vamos a encontrar la médula ósea encargada de la hematopoiesis, o sea, la generación de nuevas células que salen a la sangre. Como mencionamos anteriormente, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que habíamos dicho son estimulados por la eritropoyetina que viene del riñón. Desde el punto de vista histológico, nos vamos a encontrar con dos tipos de médulas. La médula ósea roja, que es la principal encargada de la hematopoiesis, y la médula ósea amarilla, que está principalmente formada por tejido graso. Bueno, de acuerdo a la clasificación, los huesos los podemos distinguir de acuerdo, por ejemplo, a la longitud. Esos huesos son huesos largos, en donde predomina la longitud sobre el espesor y el ancho. Como vimos anteriormente, estos huesos largos tienen una epífisis superior, una inferior y en la parte central un cuerpo o una diáfisis. La unión entre la epífisis y la diáfisis se llama metáfisis. Ahora resaltamos la presencia en la metáfisis de una estructura celular que llamamos cartílago de crecimiento. Huesos largos, ejemplos a nivel del muslo, fémur, en la pierna, tibia y peroné, en el brazo, el húmero y en el antebrazo, el radio y el cúbito. Hay que destacar que a nivel de la mano, por ejemplo en los metacarpianos, también tenemos una estructura de huesos largos, pero la diferencia en cuanto a la longitud, si la comparamos con el fémur, es mucho menor. Pero esos metacarpianos o los metatarsianos a nivel del pie también son huesos largos. En relación a este cartílago de crecimiento que ubicamos en la metáfisis del hueso, es un conjunto de células llamadas condrocitos, que después se dividen en condrocitos primarios y secundarios, que lo que hacen es a través de un estímulo hormonal, como por ejemplo el factor de crecimiento, lograr que el hueso crezca en forma longitudinal, que es lo que va a determinar justamente la longitud del hueso y el crecimiento de un individuo. Lo encontramos, como dijimos anteriormente, entre la epífisis superior o la inferior y el cuerpo o la diáfisis. En un niño, ese cartílago de crecimiento está siempre presente y en el adulto, una vez que se llevó a cabo el proceso de osificación, desaparece y esa estructura se une a nivel de lo que se conoce como sinostosis por la consolidación ósea que se da entre la epífisis
y el cuerpo o la diáfisis. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en una radiografía, comparando la de un niño con la de un adulto. Acá en un niño vemos, por ejemplo, el metacarpiano y por debajo cartílago de crecimiento. En la placa de un adulto vemos directamente toda la estructura ósea, por ejemplo, con la desaparición de esa placa de crecimiento producto de la osificación y de que ese hueso alcanzó el máximo de su longitud. Lo mismo podemos apreciar, por ejemplo, en una placa de tobillo. La tibia, el peroné de un niño, y acá vemos esa placa metafisaria con su cartílago de crecimiento, y si la comparamos con la de un adulto, la desaparición por la osificación y el crecimiento al máximo de la longitud de ese hueso. El otro grupo de huesos corresponde a los huesos cortos. Acá tienen un volumen mucho más pequeño, tienen una forma variable y los podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de la mano, en la región de los huesos del carpo, como por ejemplo el escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Y en la región del pie, sobre el tarso, podemos ubicar el astrágalo, el calcáneo, el escafoides tarsiano, la primera, segunda, tercera cuña y el hueso cuboides. El siguiente grupo corresponde a los huesos planos. Acá encontramos huesos con un espesor que es reducido, tienen predominio de la longitud y el ancho. Los vamos a encontrar formando parte de cavidades craneales, nasales, de las cavidades orbitarias y de lo que es todo el anillo pélvico. Huesos planos que podemos mencionar, por ejemplo, frontal, parietal a nivel del cráneo, a nivel del aparato locomotor, el omóplato en el miembro superior, los coxales en el miembro inferior y en la región del tórax, el esternón que está en la parte anterior articulándose con las costillas que provienen de la región posterior. Por otra parte, los huesos irregulares son los que, debido a la forma que tienen, no los podemos agrupar dentro de otra clasificación. En este caso, el ejemplo típico corresponde a las vértebras. Si bien la morfología de este hueso es muy irregular, podemos describir el cuerpo de la vértebra, los pedículos vertebrales, que corresponderían a la región anterior, y el arco posterior, formado en este caso por accidentes óseos que vamos a mencionar más adelante, cuando hablemos específicamente de la estructura de cada uno de los huesos. Y en este caso mencionamos las apófisis transversas y la apófisis espinosa. Por su parte, los huesos neumáticos son estructuras óseas que tienen cavidades con aire. En este caso, vamos a encontrarlos principalmente en la región del macizo facial y en la base del cráneo. Dos huesos con estas características son el esfenoides y el etmoides. Si bien en la región anterior del macizo facial también podemos mencionar como una porción o una parte del hueso frontal con cavidades en su interior cubiertas por aire. Los huesos sesamoideos son huesos accesorios que tienen diversas localizaciones. Los podemos encontrar en el pie y principalmente relacionados en la proximidad de los tendones. Por ejemplo, a nivel del pie, en la parte plantar del apoyo del hallux o primer dedo del pie, y a nivel de la rodilla, la rótula. La rótula, a partir de este corte sagital de la articulación de la rodilla, la ubicamos en sentido anterior, articulándose con la tróclea del fémur. ¿Por qué decimos que está entre tendones? Porque la rótula, en su extremidad superior, vamos a encontrar la inserción del tendón cuadricipital, un tendón que proviene de la cara anterior del muslo que corresponde al músculo cuádriceps. Y en su continuidad, ese tendón, desde el polo inferior de la rótula, que va a ir a tomar inserción en lo que se conoce como tuberosidad anterior de la tibia, formando en este caso el tendón rotuliano. Desde el punto de vista funcional, lo que hacen es redireccionar el funcionamiento elástico que pueden presentar los músculos. En este caso, el cuádriceps en relación al tendón rotuliano. Bueno, a modo de resumen entonces, mencionamos o clasificamos, mejor dicho, a los huesos de acuerdo a su forma. Mencionamos también la función desde el punto de vista hematopoyético a nivel de la síntesis de células óseas, a nivel de la médula ósea ubicada en el conducto medular.
Hablamos de la función que tienen desde el punto de vista del aparato locomotor, ya vamos a profundizar cuando hablemos de las inserciones musculares y cómo posibilita el músculo, a partir justamente de la articulación de los diferentes huesos, el movimiento entre las palancas óseas. En clases siguientes vamos a profundizar un poco más de la estructura del hueso en cuanto a sus accidentes óseos, la estructura cortical, cuál es la estructura del hueso esponjoso y en función al aparato articular vamos a unir lo que corresponde a la sección de artrología, que son las articulaciones, miología, que son los músculos, y vamos a unificar todo en lo que corresponde al aparato locomotor, tanto del miembro superior como del miembro inferior. Muchas gracias y les agradezco por seguir el canal.